Somos seres construidos de relatos, dice Pilar Aguilar, una académica española que yo particularmente admiro mucho y me hace mucho sentido esa idea de que desde muy pequeños y pequeñas a nosotros se nos cuentan cosas, no solamente cuentos, se nos cuentan anécdotas familiares, se nos cuenta historias, se nos construye desde el relato y también tenemos esta imagen, ¿no? Desde que el inicio de los tiempos, hombres y mujeres se reunieron alrededor del fuego para escuchar a los ancianos, a las ancianas, al chamán, a la machi, ¿cierto? A las personas sabias de su comunidad, a escuchar relatos respecto a de dónde venimos, qué estamos haciendo acá, hacia dónde vamos. Y esa necesidad de escuchar relatos y de construirnos a través de relatos continúa hasta el día de hoy y quizás se hace más urgente en espacios como los que estamos transitando en este momento. Por eso celebramos la porfía de los organizadores del Festival Internacional de Narración Oral Chile Relatos, que entre el 16 y el 31 de julio tendrá su cuarta edición y estamos ahora en contacto con su directora, la también contadora de cuentos y maestra Nicole Castillo. Nicole, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Antonella, muy bien, muchas gracias. Aquí con harta energía ya se aproxima el Festival Chile Cuento, así que con hartas cositas y con mucho ánimo de esta fiesta de la palabra. Bueno, quizá me encantaría que antes de ir a Chile Cuentos hablemos un poco de lo que ustedes con el Andrés Montero, que ha estado muchas veces acá en el programa, que admiramos muchísimo también como narrador, vienen haciendo desde el 2013 en Casa Contada. Hablemos del ejercicio de crear espacios para la narración oral, para compartir y también para enseñar y ejercitar ese tremendo, iba a decir oficio, pero creo que es mucho más que eso, no sé, ayúdanos a definirlo. Sí, bueno, mira, nosotros somos contadores de historia, cada uno por su parte había comenzado a contar historias y en el año 2012 armamos lo que es la compañía La Matrioska, que es nuestra compañía de narración oral. Bueno, y en ese momento no lo armamos como para vivir de eso, sino porque queríamos comenzar a llevar como distintas propuestas a la escena artística de la narración oral chilena, que no era tan profesional en ese momento, sino que los que contaban cuentos o era de hobby o también habían personas ancestrales, epeutufes del pueblo mapuche, distintas personas y nosotros comenzamos a unirnos a este movimiento en el año 2012 con la Matriosca y empezamos a realizar diferentes actividades, a contar cuentos en colegio y también nos ganamos un fondart en el año 2013 que era para recuperar relatos, que lo hicimos en la población La Victoria y en la población Yungay, en donde fuimos a hacer recopilación de relatos, pero al mismo tiempo, cuando la gente nos contaba relatos, hacíamos sesiones para enseñarles a ellos a contar sus propias historias. Entonces el proyecto final terminó con que ellos presentaban los relatos en formato de narración oral escénica en un espectáculo conjunto. Fue algo muy bonito y además esos relatos los llevamos a un libro que se llama Narrando nuestra memoria. Y cuando hicimos ese trabajo, como que hubo un antes y un después en realidad en nuestra propuesta porque nos cambió mucho la visión que teníamos de los cuentos, que no era solo fomento lector o un arte para la entretención, sino que en verdad era una herramienta muy poderosa socialmente para la articulación de los barrios, para recuperar la identidad, la memoria colectiva. Y desde ahí en realidad ya no paramos de hacer diferentes proyectos porque somos unos enamorados de la historia y de que al ocuparla, al hacer circular la palabra, en verdad creemos que provocamos cambios pequeños en el mundo. Entonces, de ahí después viene la escuela Casa Contada para juntarnos a aprender de narración oral, de literatura, para dar espacios creativos y también nace el Festival Chile Cuentos. Bueno, con tu respuesta, Nicole, nos hacemos también una idea de la transversalidad que tiene este ejercicio del contar historias, ¿no? Porque tú fuiste desde aquellas cosas que tienen que ver con las primeras naciones, hasta lo que pasa en colegios, hasta el rol que tiene en el interior de las comunidades. Cuéntanos un poco respecto a ese ejercicio, antes de ir a específicamente lo que va a estar pasando a partir del 16 en el festival, sobre el ejercicio de devolverle a una comunidad sus propias historias y o compartir con una comunidad historias que vienen desde otros lados, pero que maravillosamente siempre nos vinculan y nos identifican a todos.
Sí, exactamente. Bueno, de hecho, el nombre de nuestra compañía justamente es Compañía La Matrioska, estas muñequitas rusas, porque creemos que los seres humanos somos como una especie de matrioska, que si de alguna manera nos pudiéramos abrir, saldrían dentro de nosotros historias, y estas historias siempre nos van a llevar a otra historia, y esa historia nos llevan a otra historia, porque estamos muy entrelazados, no solo en torno a las grandes historias que nos componen como territorios, como país, sino a las propias historias de vida. Cuando uno cuenta, no sé, una propia historia de esfuerzo, de cómo los abuelos llegaron del campo a la ciudad, cómo fueron sus primeras viviendas, cuando uno cuenta ese tipo de relatos, cada persona, cada escucha en su cabeza, también recuerda la historia de vida de su abuelo, de lo que a él le compone también en su propia identidad. Entonces ahí nos vamos entrelazando, porque las historias van detonando memoria. Eso es lo bonito, y incluso aunque sea, no sé, un cuento lejano de China, de África, de la India, a veces salen algunos arquetipos de personajes, salen algunas cosas que nos remueven y que nos llevan a nuestra propia vida o a las decisiones que tenemos que tomar en la actualidad. Entonces no importa como lo lejano que sean o lo cercano que sean la historia, siempre nos van haciendo como un ejercicio de memoria y de reflexión, adentro de nosotros, y por eso también se pueden ocupar como una herramienta tan transversal, tanto como para acercar a la lectura a los niños, para que los niños y niñas desarrollen la imaginación, para que los adolescentes puedan reafirmar identidades, trabajos de grupo, y en cosas más grandes, no sé, el trabajo con migración, con mujeres víctimas de violencia, también desde la psicología se ocupa mucho la terapia narrativa. En verdad creemos que es una herramienta súper poderosa como desde toda esta área en donde se puede abarcar. No necesariamente toda la gente que trabaja con historia son narradores orales profesionales, como que se dedican al oficio, sino que muchos decimos que son instrumentales, que tienen sus propios trabajos, sus propias luchas desde sus quehaceres, pero también toman las historias como un instrumento para poder lograr muchas cosas. Ujú. Porque, de nuevo, las historias nos cruzan, ¿no? Y quizás ahí estaba pensando en la urgencia en este momento en donde tenemos el riesgo de sentirnos aislados, de sentir que no pertenecemos, de sentirnos como estamos cada uno encerrado en su casa. Mm. Mayormente hay un tremendo peligro en los vínculos, eso se ve de manera muy evidente en los equipos de trabajo, que antes compartían un espacio, ¿cierto? Y de hecho llegaban a contarse historias. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y ahí nos lanzábamos a contar historias, ¿cierto? Y me pasó, y me dijo, y no me dijo, etcétera. Todo eso tiene que ver con cómo nos construimos y cómo nos vinculamos con los otros, y eso tiene que ver también con los relatos. Y en este momento pareciera que nos urgen los relatos, porque nos urgen los vínculos, ¿no? Y nos urge Ujú. situarnos como algo que va más allá de nosotros mismos. Sí, de todas maneras, bueno, y además los relatos nos permiten generar esa empatía, lo que tú decías, como creo que una de las mejores dinámicas de grupo, laboralmente o de donde sea, es compartir historias, como también hay un trabajo neuronal detrás, un trabajo de las neuronas espejo, en donde el que cuenta algo está haciendo un trabajo ahí de sinapsis neuronal, que el que escucha también lo está pudiendo ver en su propia cabeza, algo en realidad mágico, lo que se produce, y de esa forma podemos generar empatía. Entonces cuando no nos conocemos, podemos llegar a otra forma de relacionarnos cuando podemos escuchar con atención la historia del otro y darnos cuenta cuánto parecido tiene con la historia de uno. Y bueno, yo creo que en Chile en este momento súper esencial también con todos los cambios sociales que estamos viviendo, también como con las discusiones que hay en ciertos temas, me parece que es muy importante conocer la historia del otro, ver de dónde nos está hablando y hacia dónde quiere llegar desde su propia historia, y ver cómo eso lo cruzo con lo que yo he vivido y hacia dónde yo quiero ir desde mi propia historia. Exacto, y por eso también se vuelve tan atractivo de que en esta edición del Festival Chile Cuentos vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con el trabajo de narradores de distintas partes del mundo. Va a estar el reconocido narrador japonés Yoshi Ioki, también va a estar Ana Griot de España, Cucha del Águila de Perú, Bonifacio Ofogo de Camerún, además de Stevie Mínguez de España, Marta Escudero de México, Rodolfo González de Costa Rica. Hay un ejercicio además internacional de encontrarse, ¿cierto?, en el contar historias. Entonces ahora, Nicole, vamos específicamente a qué es lo que va a estar pasando. Yo ahí anuncié algunos nombres y ya queda en evidencia también la vocación internacional que tiene este encuentro.
Sí, bueno, nos vamos a reunir desde el 16 al 31 de julio en el marco del Festival Chile Cuento. Esta es la cuarta versión del festival, partió como un festival más pequeñito, por supuesto comenzó siendo presencial, el primer año fue solo Santiago y Valparaíso, el segundo año fue Santiago y Punta Arenas, el tercer año, que fue el año pasado, fue la primera versión que hicimos online a través de Zoom, que en realidad ya venía el festival encima, no sabíamos cómo iba a ser la dinámica, fue un poco también más casera aquí en el departamento que tenemos acá, Andrés conmigo, en la casa de la Matriosca, arreglamos, sacamos todos los muebles, pusimos aquí cortina y transmitíamos desde la casa, te invitábamos a los narradores y este año ya aprendimos un poquito cómo funciona la dinámica, entonces van a estar haciéndolo algunos narradores que están desde el extranjero, desde sus propios hogares y las noches de cuentos que son las jornadas para adultos realizadas por narradores chilenos, las vamos a hacer desde un estudio de transmisión. Así que va a estar muy bonito, aquí estamos ya haciendo escenografía y bueno, las actividades que se van a realizar van a ser charlas, funciones familiares, funciones para adultos, como les comentaba, las noches de cuentos, que serán los sábados a las 21 horas a través de nuestro canal de YouTube y también vamos a tener talleres. Y como decía, dentro de la charla tenemos este seminario que son cuentos del mundo, en donde Yoshi Yoki, por ejemplo, nos va a traer la cosmovisión de los japoneses a través de algunos cuentos tradicionales y sus personajes. Ana Griot nos va a hablar de las mujeres narradoras en el Mediterráneo, que es un trabajo que ella viene haciendo hace mucho tiempo, escuchando a mujeres y analizando cómo cuentan. Cucha del Águila nos va a traer más la perspectiva latinoamericana de la narración oral y desde los pueblos indígenas. Y Bonifacio Fogo de Camerún nos va a contar cómo se forma un narrador oral en África, y ahí tienen que pasar por pruebas, tienen que ver si están realmente transmitiendo su propia cosmovisión. Bueno, y además van a haber muchos talleres y es súper importante decir que es todo gratuito y además tienen la fortuna de poder tomar los talleres, las actividades desde el lugar en donde estén, porque van a ser virtuales. Así que en verdad me parece una oportunidad que ojalá todos pudieran participar y aquí estamos haciendo todo el ejercicio técnico para que no tengamos ningún inconveniente. A ver, entonces es virtual, es gratuito y requiere que quien participe del taller tenga algún tipo de conocimiento respecto al ejercicio de cuentacuentos. No, todas las actividades están pensadas para público abierto. Creo que hay una actividad que ya es para narradores profesionales que se dediquen, pero ahí aparecen todas las indicaciones en chilecuentos.cl. Si ustedes se meten a chilecuentos.cl, ahí tenemos el programa de cada actividad. Si ustedes desean participar en esa actividad en específico, se inscriben, nombre, apellido y ya les llega el enlace de Zoom de la actividad. Y los talleres deben mandarnos un correo a contacto@chilecuentos.cl porque ahí estamos haciendo que sea un ejercicio ya más de mail porque se llena muy rápido. Entonces Uh-huh. necesitamos asegurarnos de que las personas que se inscriban realmente participen. Pero ahí está todo abierto y también pueden acceder a los enlaces de YouTube de las narraciones para adultos y también de las narraciones familiares, porque vamos a tener dos narratones para la familia. Una va a ser este viernes, el viernes 16 ¿Sí? va a ser a las 17 horas junto a Juanita Urrejola, Jaime Poblete, Stephanie Díaz y la compañía Cuentos Mestizos. Y la otra va a ser el domingo 25. Entonces, para los que ahí van a estar con los niños en vacaciones de invierno, también un buen panorama, van a estar los niños en la casa. Así que para que puedan escuchar cuentos de distintas partes, cuentos entretenidos y pensados para la familia, para que estén los papás con los hijos, con los abuelos y con todos los que estén ahí en la casa. Ahora, ustedes van a chilecuentos.cl, como estoy haciendo yo en este momento, y miran ahí en la web, y está muy ordenadito, cada día, ¿cierto? Con las actividades, entonces este viernes 16 esto comienza con la charla, la cosmovisión de los japoneses a través de algunos cuentos tradicionales y sus personajes, de Yoshiki Yoki de Japón. Ese mismo día a las 5 de la tarde esta función familiar y también a las 18 un taller con Javier Ceballos de Colombia y Toña Pineda de Venezuela y así cada día está abierto. Esto es interesante, hay talleres, hay charlas, están las funciones familiares el viernes 16 y el domingo 25 a las 5 de la tarde, están las noches de cuentos el sábado 17 y el sábado 24, eso es a las 21 horas, que es una buena manera ahí también de instalarse, ahí abrirse un vinito, ¿cierto? Tener un picadillo ahí
disfrutar de que a uno le cuenten cuentos. Imagínense qué cosa más bonita, además de todos los talleres y todas las actividades. Toda la información en chilecuentos.cl es gratis. Está absolutamente abierto y para las actividades como los talleres y las charlas tienen que inscribirse y ahí tienen también además la información de quiénes son los narradores invitados e invitadas para esta edición. Así que nada, pues hay que aceptar ahí la invitación y dejarse regalonear. Hemos estado conversando con la directora de esta cuarta edición del Festival Chile Cuentos, Nicole Castillo. Nicole, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, Antonella. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, nosotros les deseamos mucha suerte a ti y a todo el equipo, por supuesto, nacional e internacional, que está preparando este evento. Y nosotros vamos a ir a la pausa con otro que le encanta contar cuentos. Cada una de sus canciones son un relato y acaba de sacar esta canción nueva que se llama La Guerrilla de la Concordia. Nos vamos a la pausa escuchando lo nuevo de Jorge Drexler. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras